Ahora estamos saludando ya con el doctor Diego Gallegos, es cirujano y urólogo pediátrico, labora en el Hospital Bacortis. Qué gusto tenerlo acá, doctor, para hablar un tema muy importante como son la prevención de infecciones urinarias en niños y niñas. Esto es muy básico, pues estas infecciones es común de pronto y puede afectar tanto a niñas como a niños, especialmente en los primeros años de vida, pero ¿por qué se producen? Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos Buen días. día, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder presentar en su radio. Bueno, me invitaron a hablar sobre la prevención de infecciones urinarias, tanto en niños como en niñas. Una de las consultas más habituales dentro de la urología pediátrica y también supongo que dentro de la pediatría es las infecciones urinarias, sobre todo si son a recurrencia. Es importante entender que las infecciones urinarias pueden llegar a ser un caso o algo aislado o no del todo, digamos. ¿Qué significa esto? Que por A o B motivo puede un paciente tener, un niño o niña, tener una infección urinaria, pero es importante indagar el por qué tuvo una infección Ujú. urinaria. Puede que todos los estudios que uno realice o solicite sean normales y eso es importante ya que da información para entender que probablemente fue aislado, como te explicaba, o si es que por A o B motivo hay alguna alteración morfológica en el tracto urinario, es importante tratar de resolver esto antes de que estas Mm. infecciones urinarias comiencen a perpetuarse, a ser recurrentes y a afectar la función de los riñones. Claro que sí, eso debe ser tremendo desde muy temprana edad. ¿Cuáles son las causas de pronto, doctor, de estas infecciones urinarias? Bueno, mira, si uno se va a la bibliografía y a la estadística, hay muchos mitos sobre las causas de las infecciones urinarias. Algunos no están del todo claros. Por ejemplo, el aseo en sí no es per se una causa de infección urinaria, puede ser un factor de riesgo, pero la falta de aseo no genera infecciones urinarias y eso es un mito que ya está completamente descartado. Yo tengo muchos pacientes que me dicen que por ahí el médico les dice que no, que es porque en el caso de las niñas, por ejemplo, que se limpian la cola de atrás hacia adelante, arrastrando bacterias hacia vagina o uretra. Eso no es tanto así una causa de infección urinaria. La causa en sí probablemente es que ese arrastre de bacterias de atrás hacia adelante genera arrastre de materia fecal y bacterias, digamos. Y lo que sí le queda un poquito más cerca a la bacteria, el tracto urinario, para poder ascender hacia la vía urinaria, digamos. La bacteria más común que genera infecciones urinarias, tanto en niños como en niñas, es el Escherichia coli. Una de las formas de evitarlo, y acá las perlas de la charla, digamos, es si tu hijo o tu hija tiene infecciones urinarias a recurrencia, es el consumo de arándanos. Los arándanos tienen una molécula dentro de su estructura que hace que el Ya. Escherichia coli, que tiene flagelos, es decir, que tiene como unas patitas que ayudan a ascender a través del tracto urinario, el arándano tiene una molécula que recubre el tracto urinario y hace que este sea como patinoso para el Escherichia coli y el mismo no pueda ascender o no pueda infectar por vía ascendente hacia el tracto urinario, digamos. Esto se ha incrementado en estos últimos tiempos, porque en estos últimos tiempos es cuando más se consume ello, doctor. Mira, se sabe que durante el verano aumenta el flujo y la casuística de infecciones urinarias. Por el calor que hace, nosotros producimos menos orina y ahí caigo a la segunda perla, que es el alto consumo de líquido. Es decir, mientras más líquido consumimos, más orinamos. Mientras más orinamos, si por ahí tenemos una bacteria que está dentro de nuestro tracto urinario, lo eliminamos por arrastre, se llama por barrido. Es decir, la misma orina empuja a la Ya. bacteria hacia afuera. Entonces, es más frecuente en el verano porque a veces consumimos más líquido, pero también sudamos más. Nuestra respiración produce un poco más de vapor y producimos menos orina, ya que eliminamos líquidos por otros lados, digamos. También a veces el ingreso a piscinas, que es un mito, el ingreso a ríos, que es un mito también, no está muy claro cuál es la razón que producen infecciones urinarias o cuál es su asociación. Pero como te digo, es un mito, como no hay estadística ni tampoco hay bibliografía que corrobore esto, es difícil decirte que esa en sí es la causa. Para mí, por ahí puede ser el quedar con los genitales húmedos después de entrar a una piscina o a un río, puede generar infecciones urinarias. Entonces, y acá viene la tercera perla, digamos, el alto consumo de vitamina C, sean cítricos, sea limón, sea jugo de naranja, sea ácido cítrico, digamos, o vitamina C, ayuda a que la orina se vuelva un poco más ácida, por lo cual ayuda a que si por ahí está una bacteria creciendo dentro del tracto urinario, esa acidez de la orina destruye o desintegra a la bacteria, no a todas, pero sí a la mayoría, y entre esas el E. Mm. coli, que es uno de los más frecuentes. Ujú. Esto es muy importante que la comunidad conozca, sobre todo, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el niño o la niña? Es una pregunta muy buena. Mira, los principales síntomas generalmente son molestias al orinar o disuria. Después pueden tener o aumento en la frecuencia miccional o poliaquiuria o disminución en la frecuencia miccional. Es decir, los niños cuando tienen dolor y molestia retienen orina. Y esto genera un ciclo vicioso, ya que al retener orina las bacterias quedan y pueden generar perpetuación de la enfermedad, digamos. El riesgo de tener infecciones urinarias es que estas puedan generar alteraciones de la función renal, es decir, que se asocien con alguna alteración morfológica del tracto urinario, sea reflujo, sea hidronefrosis, sea ureterohidronefrosis, sea alteraciones funcionales dentro de la vejiga
Entonces, todo esto perpetúa las infecciones urinarias y a futuro puede generar daño renal. Si una infección urinaria es con fiebre, acaba la cuarta perla, eso es importante seguir indagando la causa, ya que cada febrícula o cada episodio febril significa que el riñón está teniendo un daño, digamos. Entonces, en caso de que la infección urinaria sea alta o genere fiebre, es importante que acuda a un urólogo o a un pediatra, digamos, para comenzar a indagar la causa de esta Claro. infección urinaria febril. Doctor, pues esta infección urinaria se presenta más en las niñas que en los niños. Es muy buena tu pregunta. Mira, según el CDC de Estados Unidos, por frecuencia es mucho más frecuente en niños que en niñas cuando estos son menores de un año. Mayores de un año se invierte esta frecuencia y es más frecuente en niñas que en niños. En niños, bueno, según el CDC, ellos sustentan parte de su práctica médica, que es generar o realizar circuncisiones en niños, basándose en esto, digamos, en esta afirmación, que las infecciones urinarias son más frecuentes en niños menores de un año que en Ujú. niñas. Entonces, en algunos te vas a encontrar, o sea, las madres que nos están escuchando o los padres, que algunos médicos en infecciones urinarias de recurrencia recomiendan realizar circuncisiones en niños. Es una práctica que tiene sustento bibliográfico, que tiene bastante peso científico, digamos, y puede generar o va a disminuir las infecciones urinarias. En mi práctica diaria, yo lo que creo es que la circuncisión, más allá de que sí disminuye la frecuencia de infecciones urinarias, también mejora la toma de muestras de orina, digamos. Mm. Otra cosa que es importante, creo que es la quinta o sexta perla, siempre que un paciente tiene, un niño o niña o adulto inclusive, tiene molestias para orinar, es importante hacer un uroanálisis, un examen microscópico de orina o un sedimento urinario. Cualquiera de estas tres formas es lo mismo, digamos, es analizar bajo un microscopio la orina, ya que ese es el punto más importante para el diagnóstico de infección urinaria. El urocultivo per se o solo no te habla de una infección urinaria en sí, es decir, el urocultivo no sirve solo, digamos, sirve asociado al uroanálisis. Ujú. El dejar pasar por alto, pues algunas molestias, algunos síntomas, papá, mamá, no darse cuenta de lo que está pasando, ¿a qué conlleva, doctor? Bueno, si es como te decía al inicio, una infección urinaria aislada, que por ahí es y no es decir, genera dudas si realmente es una infección urinaria. Si es un solo episodio o cada tanto, por ahí no pase nada. El riesgo es si son episodios a recurrencia y sobre todo si son febriles. Cada episodio febril, como te explicaba, genera Mm. daño renal. En un niño, imaginémonos un caso, un niño menor de un año que tenga una infección urinaria febril, ya esa pérdida de masa renal a futuro le va a traer consecuencias, ya que un riñón chiquito que pierda masa renal no es lo mismo que un riñón de adulto que pierda masa renal. ¿Tenemos esos casos? ¿En qué Tengo por ciento acá en el país, doctor? Mira, yo veo mucho paciente esto, como te decía también, es una de las causas más frecuentes de la consulta, digamos, las infecciones urinarias febriles recurrentes. Tenemos muchos pacientes, muchos asociados a alteraciones morfológicas, pero el puntapié para diagnóstico de la alteración morfológica, es decir, del que después requiera una cirugía para tratar esto, Ujú. fue que empezó o debutó con infecciones urinarias febriles. Eso nos dio puntapié para seguir investigando, diagnosticar y tratar o realizar un tratamiento adecuado, digamos. No todos los pacientes son quirúrgicos, doctor. No, eso es importante, o sea, tu afirmación es así, digamos. No todos los pacientes son quirúrgicos, siempre hay tiempo para una cirugía. Lo más importante es diagnosticar, lo más importante es tratar y el momento, la única forma de que una cirugía sea urgente es que corra riesgo la vida del paciente, digamos. Después el resto puede esperar. Por ello, la evaluación a un paciente será primordial. Siempre, siempre es importante diagnosticar. Más importante que el tratamiento es el diagnóstico, Ujú. porque eso a mí me da el puntapié para saber qué es lo que estoy tratando y si lo que estoy haciendo está bien. ¿Cómo prevenir las infecciones, doctor? Es lo que te decía, o sea, mucho de esto es consumo mucho de ¿De líquidos. líquidos? Segundo, se puede ayudar con consumo de arándanos, consumo de cítricos, evitar la constipación, es decir, los pacientes que además de tener infecciones urinarias a recurrencia, también son constipados, estreñidos o no hacen caca todos los días. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado estadísticamente de tener infecciones urinarias altas o bajas. Y la causa es porque como el intestino se llena de materia fecal y la vejiga está ahí nomás del intestino, puede haber translocación bacteriana desde el intestino hacia el tracto urinario. Y esta translocación bacteriana genera que si hay una bacteria viviendo o sobreviviendo en un medio de cultivo, digamos que es la orina y la vejiga, que es caliente, tiene nutrientes, proliferan estas bacterias y después es mucho más fácil que este paciente tenga infecciones urinarias de recurrencia. Entonces, la sexta o séptima perla es tratar la constipación. Para el tratamiento de constipación hay un abanico enorme, desde solo dieta, digamos, hasta a veces cirugías. No todos los pacientes necesitan cirugía para constipación, eso está claro, menos del 1% lo necesitará, pero existen esos pacientes, digamos. Pero dentro del 99% está el paciente que puede ser tratado solo con dieta, o por ahí algunos fármacos que son naturales o sintéticos o semisintéticos. Por ejemplo, hay una molécula excelente que lo está desarrollando un grupo de acá de Ecuador, que no está en ningún otro país, que se llama Infantus. El fármaco se llama Cocosen. Yo les receto mucho a mis pacientes y funciona de maravilla, digamos, que es una molécula que tiene eh,
mucha investigación por detrás, digamos. Ujú. Mire, algo que se da en nuestro país, lamentablemente, es la automedicación. Cuando papá, mamá ve con algunos síntomas a los pequeños, lo que hace es averiguar a otras personas o ir a la Al farmacia y Google. preguntar qué hago. Y la automedicación que puede conllevar a peores ¿Y casos. sabes lo peligroso que es esto? Uno de los medicamentos más nefrotóxicos, porque los fármacos son moléculas que más allá de que tratan de alguna enfermedad, también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, existe la amicacina, que vas a la farmacia y dices, creo que estoy con infección urinaria, Ujú. el farmacéutico te inyecta amicacina en la cola y es nefrotóxico. O sea, cada vez que recibes amicacina te va a generar un daño renal. Ah, Ha pasado, colegas médicos que tienen pacientes pediátricos, lo ven, no son médicos especialistas en pediatría, pero bueno, los atienden, está bien, no, eso no está mal, digamos, porque son médicos al fin y al cabo, pero les piden una tomografía con contraste a un niño de 4 o 5 años. Recién ayer vi dos en mi consulta. Y realizar una tomografía con contraste también es nefrotóxico, es decir, el contraste genera daño renal. Y una tomografía genera radiación, que la radiación ya claro. se sabe que genera daño de acá a 50 años. Hoy me hago una tomografía, puedo tener daño por radiación hasta 50 años posteriores en mi vida. Entonces son locuras, digamos, que uno los ve y trata de entender, trata de empatizar con el colega que lo indicó, pero es muy difícil, digamos. O sea, Ujú. la recomendación para los padres que me están escuchando es, si su hijo o hija tiene un problema, vayan donde un pediatra, donde un urólogo pediátrico, donde un cirujano pediátrico, que son gente que son especialistas o médicos que tienen entrenamiento en esto, digamos. Sobre todo, y a mí me gustaría darle a conocer algo, ya un poquito de toda su experiencia, sobre todo, doctor, que usted es especialista en cirugía pediátrica y subespecialista en urología, es parte de un grupo multidisciplinario que se ha convertido en un referente a nivel nacional y regional en el manejo y resolución quirúrgica de las patologías más frecuentes en los recién nacidos, niños y adolescentes. Además, cuenta con un entrenamiento en urología, que es muy importante. Esa es una de sus especialidades, porque también nefrourología, uroginecología, urooncología, tratamiento integral de desórdenes del desarrollo sexual, urología endoscópica y laparoscópica, que es muy importante en el país, doctor. Sí, o sea, sí, sí, mi hoja de vida es bastante nutrida. Ah, bueno, esto es una parte, doctor, Sí, pero esto y el integrar estos grupos multidisciplinarios, ¿cómo? bueno, en base a esto, justo lo que te decía, el ser parte de un grupo es difícil, digamos, porque congeniar y compaginar con el resto de colegas que tienen el mismo valor y el mismo criterio, el mismo peso de criterio, digamos, que uno, es difícil, pero no imposible. En el país, digamos, actualmente no conozco de otro grupo, creo que justo te refieres al grupo de Infantus, que Mm, es un grupo de médicos, digamos, que liderados por el doctor Jorge Mier, tuvimos la idea bueno, él tuvo la idea y comenzó a juntar especialistas, digamos, así como una Liga de la Justicia, podría decirse, y él comanda el grupo y desde ahí comienza a dar tratamiento a diversas patologías, digamos. qué Muchas de bueno. estas quirúrgicas, pero como tú decías, no todo es quirúrgico. Y ahí está la habilidad del especialista de poder discernir y diferenciar qué es y qué no es quirúrgico, digamos. Pero no solo esto, el juntarnos, el charlar de pacientes, el charlar de patologías, el actualizarnos, que te paguen un congreso, te digan, toma esto para que vayas al congreso de actualización es importante, digamos, porque esto genera que la fuerza de equipo crezca, y que si uno crece, crece el equipo, digamos. Ujú. Entonces es importante, muy importante. Así que nada, eso. Creo que el equipo está a las órdenes de cualquier cosa, digamos. Claro que sí, vamos a coordinar para también tenerlos acá porque tienen varias especialidades. Ujú. Esto contribuye muchísimo a nuestra comunidad. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana. Bueno, te agradezco mucho por la invitación. Disculpa, hago un spot. Cualquier cosa, mi nombre es Diego Gallegos, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Mi teléfono es el 099-8913-916 ante cualquier consulta. Y muy difícil también encontrar en el Baco Ortiz, doctor. Sí, Eso sí, es un actualmente hospital, soy, ¿sí? soy jefe de servicio del Hospital de Niños de la parte de urología. Estamos trabajando mucho y arduamente, o sea, algún rato tenemos que hablar de los números que estamos haciendo Sí. en el hospital, es increíble, con el apoyo claramente de las autoridades. Actualmente atiendo más o menos por semana, serán 70 Oh, pacientes, opero solo yo, digamos, 12, 13 pacientes también por semana y por mes es un montón, por año claro que una sí. locura. Y la mayoría son cirugías complejas, pacientes que necesitan ampliaciones vesicales, tumores renales, tumores vesicales, cirugías endoscópicas, cirugía laparoscópica. O sea, la complejidad es muy alta, digamos. Muchísimas gracias, doctor. De ese tema estaremos abordando en una próxima Muchas oportunidad. gracias. Gracias Este por la servicio invitación. también que brinda el Hospital Vaca Ortiz a todo el país. Es un hospital de especialidades direccionado para la atención de niñas, niños y adolescentes. Tal cual. Muchísimas gracias al doctor Diego Gallegos, cirujano y urólogo pediátrico. Estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.